Muy buenas tardes, amigos, esto es Va Derecho y soy su amiga Graciela Quiñones. Me da mucho gusto acompañarlos en este jueves que nos correspondería a un programa en vivo. Sin embargo, pues hoy la tecnología nos ofrece este medio para poder llegar a ustedes con un poquito de información relevante y además de ello, pues de derecho, de seguridad ciudadana, de ciencias políticas, tal como la facultad se ha caracterizado a través de nuestro productor ejecutivo, nuestro director Eduardo Oliva Gómez, para que sigamos en contacto con nuestra comunidad y además de ello, estos temas innovadores sean de interés. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del efecto de la pandemia en el derecho de familias. Y es que si algo ha traído consigo el coronavirus, para nosotros pues es tiempo, ¿no? Tiempo de convivir, tiempo de estar en familia, tiempo de disfrutar a los hijos, tiempo de estar en pareja, tiempo de estar con los padres, tiempo, decimos 24 horas al día, para ser exactos, ¿no? Algo que parecía impensable hace unos meses atrás, porque vivíamos en el ajetreo de esa vida diaria, en donde nos concentrábamos en nuestro trabajo, en las actividades y teníamos que programar. Así que no creo que exagere yo que a partir de que inicia este estado de contingencia en el caso de nuestro país, pues hemos visto mucha información, incluso algún meme, algún chiste, de que las familias llegarán a un punto en que ya no se soporten. Y sobre todo sobre la cantidad de personas que puede estar deseando que ya finalice este confinamiento para poder acudir a los juzgados y solicitar el correspondiente divorcio a sus parejas después de haber vivido o sufrido en su caso, pues 24 horas al día juntos bajo un mismo techo. Pero no solamente esa convivencia en ese estado de risa que nos puede dar un meme o un chiste, pues no está alejado de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo ha traído el confinamiento, también es el desatar la violencia intrafamiliar. Muchos de nosotros, como lo hemos visto en otras cápsulas donde nos ha acompañado muy amablemente el psicólogo Alejandro Ballesteros, no tenemos el estado de salud mental idóneo para soportar el estar confinados a nuestra casa durante meses, durante días, durante semanas, sin realizar cualquier otra actividad. Incluso, pues también encontramos familias que viven en departamentos muy pequeños o incluso en lo que es un cuarto donde está concentrada toda la familia y que sería imposible pensar que puedan tener otra actividad. Y que esto lleva al estrés, lleva a mermar dentro de la relación particularmente familiar que ellos tienen. Así que, si bien es cierto, dicen por ahí, tendrán que esperar a que abran los juzgados para llevar a cabo los distintos procedimientos, pues también aquellos que estaban esperando una resolución judicial y que se vio suspendido el procedimiento derivado de esta pandemia, pues tendrán que esperar a que se resuelva esta crisis sanitaria y que una vez que sea seguro el que se pueda regresar a trabajar y que todos nuestros colaboradores de la administración judicial, pues obviamente tendrán su correspondiente resolución. Pero si nosotros platicamos de temas de derecho de familia, tendríamos que hablar no solo del divorcio, sino incluso de la guardia y custodia o del régimen de visitas que tienen en este momento suspendidas o pausadas respecto de los hijos comunes durante este estado de contingencia, o por la afectación que el confinamiento ha podido tener en el estado físico, de salud o mental de los menores, porque si alguien puede estar siendo afectado en este momento, pues son los niños que ven limitada a lo mejor esa convivencia con sus padres, que los veían cada fin de semana, papá, mamá, cual sea el caso, y que el día de hoy tienen que usar estos medios virtuales para poder tener una convivencia por su propia seguridad, o bien con sus abuelos, ¿no? Que únicamente la comunicación puede ser igual por estas tecnologías. Entonces, pues obviamente también vamos a encontrar aquellos casos en donde ni siquiera se les permite la convivencia por los medios virtuales, en donde papá o mamá niegan al otro progenitor la convivencia, el contacto por alguno de estos medios. Y estas personas estarán esperando y necesitan poner en conocimiento al juzgado de los incumplimientos que tiene el otro progenitor.
así como de modificar incluso las medidas económicas a las que se ven obligados por sentencia o por convenio que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y que obviamente con nuevas consecuencias socioeconómicas pues son imposibles de mantener, porque podemos encontrar que en muchas familias papá o mamá ha perdido el empleo y ya no puede estar depositando una pensión alimenticia, y que esto está mermando también en la condición social y económica de los niños. Todos ellos, con independencia del grupo al que nosotros hayamos descrito con anterioridad, pues deberán esperar a que finalice esta contingencia y esta suspensión de actividades en las distintas áreas, ya que obviamente nosotros sabemos que desde que se decreta esta contingencia a nivel nacional, pues esto ha generado no solo problemas sociales, sino económicos derivado de esta crisis sanitaria. Entonces, pues, ¿qué vamos a estar esperando los abogados especializados en derecho de familia? Pues obviamente quizá lo que se vendrá es que habrá una avalancha de demandas, de juicios, y con ella pues obviamente vamos a mermar en la función judicial. Los juzgados, si no es que todo el sistema judicial, se va a ver rebasado, y se va a ver rebasado porque va a tener una paralización de todo este tiempo. Esto también ha impactado incluso en la economía de los abogados, porque si bien sabemos, son profesionistas que se dedican a la defensa, a la procuración y administración de justicia, y que en este momento pues tampoco han podido hacerlo y han podido darle seguimiento a los juicios que ellos ya tenían, y por lo tanto los honorarios que ellos hayan fijado están suspendidos. Entonces, ello implica que en este momento todos los agentes jurídicos, todos, como yo decía, los abogados, el sistema judicial, las familias, pues se va a tener que diseñar un plan, un protocolo de actuación para el día después de la finalización de esta contingencia y en el momento en que se reaperture los juzgados, porque obviamente va a haber prioridades, ¿no? Y estas prioridades quizá serán los alimentos de los menores, y en los procedimientos de separación y divorcio, pues habrá que verificar en qué momento habrá que señalar medidas cautelares, si es que también tenemos índices de violencia, porque hay que recordar que al día de hoy la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado, y no solo en nuestro país, no solo en México, se ha incrementado a nivel mundial, porque esta convivencia en la que hoy están las familias, aquellas que ya sufrían una violencia previa a la pandemia, pues puede hoy haberse acrecentado. Más de 4 millones de personas que se refugian en casa derivado a este contagio mundial por el COVID, pues están en una situación bastante diferente, desde aquellas personas que pueden tener un excelente nivel de vida y que no tienen ningún conflicto económico para su sustento, como aquellos que pueden estar en pobreza y que requieren del apoyo, de la asistencia para poder comer todos los días y con ello llevar el sustento a sus familias. Pero este peligro al que nosotros nos enfrentamos cuando hablamos de violencia se puede convertir incluso en una violencia mortal, porque a medida que los países pues, nos están informando del incremento del contagio, o en el caso de México del incremento del contagio, también se tiene que estar informando acerca del incremento de la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque los refugios en este momento que se dedican a dar atención a todas estas mujeres han reportado un incremento de las llamadas de auxilio, de aquellas llamadas en donde se busca ayuda. Entonces, nosotros sí observamos que tiene que haber un protocolo de atención de emergencia para ello. Y lo hemos visto en algunas ciudades, afortunadamente, donde tenemos la policía rosa, donde va la policía para atender de manera emergente. ¿Por qué? Porque una realidad es que el confinamiento aviva la tensión, aviva el estrés, generados por mil cosas, las preocupaciones relacionadas con la seguridad, con la salud, con el dinero, y pues obviamente esto se refuerza cuando las mujeres tienen compañeros violentos, separándola de las personas, negándoles el apoyo de los recursos,
Y pues obviamente si las separan de las personas que muchas veces han intentado ayudarlas, pues es una situación perfecta para ejercer un comportamiento de manipulación, un comportamiento controlador y violento en el hogar, de lo cual no solamente va a ser víctima la mujer, sino con ello también van a ser víctimas sus progenitores. Por eso decíamos, esta alza en la violencia doméstica puede alcanzar su máxima capacidad y requerirá atenderse de una manera emergente cuando los juzgados abran, en el caso de mujeres que soliciten el divorcio por todas estas violaciones que han tenido por parte de sus parejas. Y que no solamente la violencia física, ¿no? Hoy vemos que la violencia psicológica es uno de los problemas más fuertes durante la pandemia. La cuestión de la manipulación, del control, de hacer sentir culpable a la mujer, de hacer sentir que no hace bien las cosas, pues puede estar incrementándose. Entonces, así como ha avanzado la pandemia del COVID en nuestro país, pues también ha avanzado en un 60% la violencia contra las mujeres. Por eso nosotros decimos que si algo vamos a observar es que va a haber muchos procedimientos de separación, de divorcio, ¿no? Este divorcio que puede ser de común acuerdo o no, pero que tendrá que llevar a cabo las personas por su deseo de no tolerar más una situación que quizá antes no era evidente y que hoy con la convivencia que han tenido a diario pues se han dado cuenta que ya no pueden estar juntos y que tal vez por salud mental pues incluso es lo idóneo para ellos y para sus menores hijos. Si no existen los menores pues se encontrarán en una situación donde las partes podrán formalizar sus acuerdos a través de una firma de convenio, de una firma del divorcio, sin necesidad de que ellos entren a un conflicto por la custodia de sus menores hijos. Estos problemas a los que se va a enfrentar el derecho de familia, nos damos cuenta que van a saturar innegablemente a los juzgados. Y que para ello deberá entonces de priorizarse la administración de justicia. Los jueces tendrán que valorar cuáles son aquellos juicios pues, que deban de resolverse con prontitud, sobre todo donde veamos que puede haber una situación de peligro inminente y que no hubiese sido denunciada como tal. Porque si algo hablábamos nosotros aparte de la violencia, es que en esos primeros días en que se reabra esa actividad judicial, nos vamos a dar cuenta que va a venir también el reclamo de la guarda y custodia de los menores, porque esa nula comunicación que se haya podido dar entre los padres va a desencadenar incluso las demandas por pérdida de la patria potestad, por guarda y custodia, incluso los adolescentes podrán acudir haciendo valer la escucha del menor por cómo hayan sido tratados durante ese periodo, ¿no? Y que desafortunadamente nosotros podemos decir que esta situación de estrés es la que puede llevar a que muchas familias no estén relacionándose de la manera adecuada, porque lo cierto es que no se nos enseña a relacionarnos, vamos aprendiendo en el camino y el conflicto pues se puede presentar obviamente cuando los padres no están de acuerdo y el niño o niña o adolescente pues desea otra cosa y los padres pues viven separados. Y se trata de fomentar la comunicación, no interrumpirla, pero conocemos de muchos casos en que no ha sido así. Además de ello, pues nosotros encontramos que otro problema dentro de las familias es la vivienda. Este asunto de la vivienda familiar ha crecido ante la imposibilidad incluso de aquellos que ya no tienen un trabajo de tener un alquiler mucho más grande, de tener una casa mucho más grande donde todos puedan habitar y reducir el estrés que esto provoca. Por lo tanto, nosotros sí vamos a observar que podrá solicitarse incluso el incremento de la pensión alimenticia diciendo es que mi vivienda hoy es insuficiente para 3 hijos, me di cuenta en este confinamiento que no es lo idóneo para ellos y que no tienen un libre esparcimiento, un libre desarrollo, ¿no? Además de ello,
También podrán venir los reclamos sobre los alimentos, porque el poder adquisitivo de las personas pues se ve mermado, decíamos hace un momento, por la pérdida del empleo. Y esta crisis económica generada por la pandemia, pues nos vamos a dar cuenta que va a impactar principalmente a aquellos que se dedican al trabajo informal. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar todos los días, ellos tienen que buscar el sustento todos los días y con ello buscar generar nuevos acuerdos con sus parejas para poder seguir cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia. Por eso los procesos de familia van a tomar un papel muy relevante una vez que la contingencia termine. Y cuando termine esta contingencia, pues tendrá que venir el acuerdo, tendrá que venir el diálogo y sobre todo, pues ese deber de asistencia que vamos a tener los abogados con las familias para poder lograr la mejor solución y poder encontrar un punto de acuerdo en esa solución del conflicto que ellos tienen. Se tiene que dar la asistencia para los niños, para los adolescentes, para las parejas, para los adultos mayores, pero no solo desde el aspecto legal, sino también desde el aspecto de la salud mental. Decimos, es muy difícil sobrellevar esta crisis de la contingencia, es muy difícil quizá la convivencia de algunas familias. Además de ello, aprender a vivir en una comunidad familiar las 24 horas puede ser bastante complicado, puede ser mucho más ligero para aquellos que siguen saliendo de casa, que no están todo el día ahí y por eso no sienten la ausencia o no sienten mermada su salud mental porque tienen una actividad diaria. Pero aquellos que sí tienen que salir, aquellos que por alguna u otra situación no están todo el día conviviendo con la familia, no lo van a resentir de una manera importante. Y entonces, pues también nosotros vamos a encontrar aquí otro grupo dentro del derecho de familia porque el punto esencial quizá aquí es el derecho de acceso a la salud, que pueden ser las personas con discapacidad y los adultos mayores. En este sentido, pues nos podemos encontrar que las familias ante el temor, ante el medio del contagio, pues se niegan a darle continuidad a sus tratamientos o bien otra de las situaciones que ya lo platicamos en una cápsula pasada es la cuestión del acceso a respiradores para los adultos mayores. Tenemos muchos temas dentro del derecho de familia, pero las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 pues serán muy amplias y que tendrán que acompañarse y resolverse con la bioética, ¿no? ¿Quiénes tienen ese mejor derecho a poder disfrutar de una vida plena? Pues los niños, los adolescentes, las niñas, los adultos mayores, pero también los hombres y mujeres dentro del esquema de familia. Lo cierto es que cada uno de nosotros buscamos un objetivo y que es la satisfacción plena de nuestras necesidades, para muchos llamada felicidad. Yo no sé si la felicidad sea la meta como tal de todos ustedes, queridos radioescuchas, pero lo cierto es que el día de hoy el derecho de familia tiene grandes preocupaciones y que esas grandes preocupaciones nosotros tenemos que considerarlas. Vamos a tener pues más cápsulas el siguiente jueves con otros invitados, con otros participantes, pero mientras tanto a mí me dio muchísimo gusto dejar estas dudas sobre la mesa. Espero que nos dejen sus comentarios y que además de ello pues nos platiquen también cómo les va en familia. ¿Van a recurrir a un juzgado después de esta pandemia? ¿Ha sido todo miel sobre hojuelas? ¿Qué tal la están pasando? Pero sobre todo, ¿cómo se están cuidando? Porque lo más importante es proteger a nuestras familias, protegernos a nosotros, porque protegiéndonos a nosotros, protegemos a los demás. No hay que olvidarlo, no hay que bajar la guardia. Si pueden, sigan permaneciendo en casa. Es indispensable que el virus no se propague para que podamos volver a la normalidad y que además de que podamos volver a esa normalidad, podamos nosotros volvernos a platicar y próximamente con más temas de interés en esto que es Va Derecho. Muchísimas gracias y buenas tardes.